Excelente día tengan todos ustedes. En la clase en vivo que tuvimos me sugirieron y me pidieron que hiciera un curso completo de inglés básico más personalizado, es decir, en el que hubiese más retroalimentación y también muchos ejercicios para practicar. En este curso precisamente tendrás estas clases de módulos completos con ejercicios y también con retroalimentación en clases en vivo conmigo para que puedas consolidar tu aprendizaje de este idioma. En este primer módulo vamos a estar abordando estos temas que son completamente esenciales para que puedas tener un mejor nivel en inglés. Iniciamos con la clase número 1, English Alphabet. Existen tres métodos para que puedas aprenderte el abecedario en inglés. Depende de tu estilo de aprendizaje. Si eres visual, puedes aprenderte esto de memoria. Aquí tienes cómo suena cada letra en el abecedario en inglés. Si eres más musical en tu aprendizaje, yo te recomiendo que te lo aprendas con este tono. El primer grupo lo vas a pronunciar con entonación hacia arriba. A, B, C, D, E, F, G. El segundo grupo lo vas a hacer con entonación hacia abajo. H, I, J, K, L, M, N, O, P. El último grupo va a tener la siguiente singularidad. Vas a aumentar un AND antes de la V y también antes de la Z. Q, R, S, T, U, N, V, W, X, Y, and Z. Para que puedas encontrar el tono, une estas tres letras, dilas juntas y vas a decir element como elemento. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, N, V, W, X, Y, and Z. Este es el segundo método y es muy eficiente porque tu mente, cuando le pones un tono, va a retener mucho más fácilmente la información. Ahora, si eres una persona más racional, apréndetelo de la siguiente manera. Pon mucha atención a cómo nosotros pronunciamos las letras del abecedario en español. Fíjate, el primer grupo lo pronunciamos con una E. B, C, D, P, T, B, G. Lo único que tienes que saber es que la E en inglés se pronuncia aquí como lo tienes I. Por lo tanto, entonces, para que te aprendas todas estas letras, simplemente pronuncia la E como I, como suena en inglés. B, C, D, P, T, V, G. Hay otro grupo de letras que nosotros las pronunciamos con doble E. Decimos F, L, M, N, S. Cuando tengas dos E, la segunda E no la pronuncies y la primera la vas a pronunciar así como lo hacemos en español. F, L, M, N, S. El siguiente grupo, como puedes ver, nosotros lo pronunciamos así. K, de kilo decimos Q, H o W. Bueno, ¿cómo pronunciar entonces estas? Así como suenan las vocales en inglés. La A suena A, entonces dices K. La U suena U, entonces aquí dices Q. H, double U. Las únicas que no siguen un patrón son estas, pero solamente son 5. J, R, X, Y, Z. Estos son los tres métodos que puedes utilizar para aprenderte el abecedario de acuerdo a tu estilo de aprendizaje. Lesson number 2. Para que entiendas mejor este tema de plurales en sustantivos en este idioma, primero es importante que entiendas los conceptos de singular y plural. Cuando hablamos de singular nos referimos a una sola cosa, una sola persona. Cuando hablamos de plural nos referimos a dos o más. Pueden ser cosas, objetos, animales, etc.
Para formar el plural en inglés, normalmente lo que hacemos es agregar al sustantivo una S. Aquí este grupo que tengo aquí está en singular. Car, house, book, friend, computer, bed, student, ball, dog, window, bank, apple, chair, lion. Estoy hablando de una sola cosa: coche, casa, libro, etc. Para hablar de coches, aumento la S. Casas, houses, books, friends, computers. Y así hago con todos los demás. Solamente agrego una S. Existe en inglés otra forma de formar el plural y esto es aumentando ES. ¿Cuándo vas a aumentar ES para el plural? Bueno, cuando tu sustantivo termine en alguna de estas letras que tienes aquí. Una S, una doble S, SH, CH, X o una O. Ejemplos, los siguientes. Como puedes ver, bus, kiss, wish, watch, fox, tomato. Como puedes ver, este grupo de sustantivos terminan con estas letras que te indiqué aquí arriba. Por lo tanto, si quieres hablar en plural, quieres decir tomates, tienes que agregarle la ES. Tomatoes, foxes, watches, wishes, kisses, buses. Algunas excepciones a esta regla son estas dos palabras: radio, photo. En plural, simplemente les aumentamos la S. Son dos excepciones nada más. Existe una tercera regla para este tema y estas son las palabras que terminan con una Y y antes tienen una consonante. Ejemplos: baby, babies. ¿Qué sucedió con la palabra baby? Termina en una Y y antes de la Y hay una consonante. Cuando eso sucede, la Y se convierte en I latina y le aumentas es. Este otro grupo que tengo aquí también tiene esa particularidad. Termina en una Y y antes de la Y hay una consonante. ¿Ok? Antes de la Y hay una consonante. Entonces, cuando pones en plural estos sustantivos, la Y la debes de convertirla en I latina y después aumentas es. Puppy, puppies. Candy, candies. Strawberry, strawberries. Surgery, surgeries. Pony, ponies. Ahora, si el sustantivo termina en una Y, pero antes tiene una vocal, entonces ahí ya no aplica la regla. ¿Sí? Key, boy, monkey. Ahí simplemente agregas la S. Keys, boys, monkeys. ¿Por qué razón? Bueno, porque sí termina en una Y, pero antes de la Y no hay una consonante, sino una vocal. Por último, existe otro grupo de palabras que terminan en el sonido de una F, como estos ejemplos. Escucha: live, wife, life. El último sonido que escuchas es el de una F, por lo tanto la F se convierte en ves, ¿ok? De esta forma: lives, wives, lives. Ahora también debes de saber que en inglés existen plurales que son irregulares, que no se les aumenta ni la S, ni la ES, ni nada. ¿Por qué? Porque son simplemente irregulares, te los tienes que aprender de memoria. Estos son los únicos que existen. No te preocupes, no hay tantos, solamente son estos. Child, por ejemplo, que es niño, para decir niños se dice children. Man, que significa hombre, para decir hombre se dice men. Woman, mujer, women. Ox, oxen. Tooth, teeth. Foot, tooth significa diente. Teeth, dientes. Foot, pie. Feet, pies. Goose, geese. Mouse, mice. Louse, lice. En realidad son muy pocas excepciones
Y quiero que a continuación pongas un poquito en práctica este tema. Puedes pausar el video para que puedas responder o poner estos sustantivos que están en singular, ¿cómo los escribirías en plural? Las respuestas correctas son las siguientes. Espero hayas pausado la clase. Very good. Lesson number 3. English articles. English articles. El primer artículo que vamos a ver es the. The en español significa el, la, los o las. Tiene dos pronunciaciones en inglés, the o the. Todo depende con qué letra inicie la siguiente palabra que vas a utilizar. Como en estos casos, cat, dog, table, car, house, todos inician con una consonante. Por lo tanto, cuando digas el gato, tienes que pronunciar the cat, the dog, the table, the car, the house. Si la siguiente palabra inicia con una vocal, entonces pronuncias the apple, the elephant, the airplane, the ocean, the umbrella. Y cuando lo utilizas con plurales no sufre ningún cambio completamente. The cats, the dogs, los gatos, los perros, the apples, las manzanas, the elephants, los elefantes. No sufre ningún cambio este artículo. Ahora, algo que sí es fundamental y debes aprendértelo a la de ya es que en inglés este artículo definido muchas veces se omite, es decir, no se escribe. Si yo quisiera traducir este enunciado de este párrafo, en español lo haría de la siguiente manera. El tiempo es lento cuando tú esperas. Time is slow when you wait. Y me preguntarás, profe, ¿pero por qué no se escribe the time is slow when you wait? Bueno, eso es lo que te voy a explicar a continuación. En inglés, cuando hablamos de manera general, omitimos o no se escribe el artículo de. Ejemplos estos que te tengo aquí. Fíjate cómo, para que entiendas la diferencia, estoy poniendo el mismo enunciado, nada más que un enunciado tiene el de y el otro enunciado no lo tiene. Entendamos la diferencia. The milk is in the fridge. The milk is in the fridge. La leche está en el refri. Estoy siendo particular. Te estoy diciendo específicamente qué leche. The fish was delicious. El pescado estuvo delicioso. The water of this river is clean. El agua de este río es limpia. Estoy siendo específico o particular, ¿ok? En estos ejemplos que tienes aquí a la derecha. Sin embargo, en los que tenemos a la izquierda dice I don't like milk. Lo traducimos, no me gusta la leche. En español tengo que poner la traducción la, el, las, los, pero en inglés no escribo de, porque estoy hablando de manera general. Me refiero a la leche en general. I don't like fish. No me gusta el pescado, ¿ok? Estoy hablando de manera general. Water is important for plants. El agua es importante para las plantas. Ahora, también es importante que te aprendas que con muchas expresiones no se escribe el artículo de. Ejemplo, go to school, go to college, go to university, go to prison, go to bed, go to church, go home, go to hell, go to heaven. Son expresiones que ya sí están hechas en inglés y no tienes que escribir el de. Si las traduces, ir a la escuela, sí está el la, sí está el, ¿sí? Pero en inglés
se omite con estas expresiones el artículo de. Más expresiones de este tipo son las siguientes. Nada más son las mismas pero con el verbo to be. Be at school, be at college, be at university, be in prison, be in bed, be in church, be at home, be in hell, be in heaven. Y también algo muy importante que debes aprenderte para que valga la pena este curso es lo siguiente. Cuando hables de los días de la semana en inglés, no vayas a colocarle el artículo de a estos días. En inglés se utiliza la preposición on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Tal vez no tenga sentido para ti, pero así es como se utiliza en inglés, ¿ok? On Monday significa el lunes, el martes, el miércoles, ¿ok? Ve estos ejemplos. See you on Saturday. I have a meeting on Friday. My birthday is on July the 4th. Como son días o fechas, estoy utilizando la preposición on. Y en español, por supuesto que no traduzco te veo en sábado, sino te veo el sábado. Muy bien, siguiente artículo, el artículo a o el artículo an. Hay dos en inglés. Significan un, uno o una. Te preguntarás cuándo se utiliza a y cuándo se utiliza an, si los dos significan lo mismo. Bueno, si la palabra que estás utilizando inicia con una consonante, entonces vas a utilizar a. Ejemplo, a cat, a dog, a table, a car, a house. Un gato, un perro, una mesa, etc. Si la palabra que vas a utilizar inicia con un sonido o con una vocal, entonces vas a utilizar an. An apple, an elephant, an airplane, an ocean, an umbrella. Ahora bien, si quisieras decir en inglés unos o unas, entonces tendrías que utilizar otro artículo que es some. Some. Some se traduce como algunos, algunas, pero también unos, unas. Ejemplos. I invited some friends to my party. Puedes traducirlo de dos formas. Invité a unos amigos a mi fiesta o invité a algunos amigos a mi fiesta. I need some nails to repair the chair. I need some nails to repair the chair. I found some coins in my room. I found some coins in my room. Some, aparte de significar alguno, algunos, algunas, también significa unos o unas. Siguiente clase, class number 4 or lesson number 4. This, that, these, those. Para que entiendas estas palabras, que todas esas que estamos abordando son las más comunes, las más usadas en inglés. Es por eso que debes aprenderte su pronunciación, su significado y sobre todo su uso, cómo utilizarlas correctamente. This significa esto o esta, cuando estamos hablando cerca a algo que estamos mostrando. Y this significa estos o estas. Como puedes ver, uno lo utilizamos para singular, el otro lo utilizamos para plural. This tree. This tree. Este árbol. These trees. These trees. Estos árboles. Más ejemplos. This house. This house. These houses. These houses. Y lo mismo sucede con el otro par de palabras, that y those. Los vamos a utilizar cuando estemos mostrando algo
que está alejado de nosotros. That cuando ese algo es singular y those cuando es plural. Ejemplo, that boy, those boys. Ese niño, esos niños. Muy bien amigos, espero que hasta el momento el contenido esencial de este curso esté quedando claro o sea comprensible. Ustedes saben que todos mis cursos son completamente gratuitos. Lo único que te pido a cambio es que me regales un like, un comentario, que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para que cada que suba la siguiente clase, el siguiente contenido, te llegue directamente a ti. De otra manera, no te vas a enterar en qué momento subo contenido. Muchas gracias de antemano por ello. Continuamos con la siguiente clase. Class number 5. English Pronouns. Trabajemos ahora específicamente con pronombres de sujeto. ¿Qué es un pronombre para empezar? Bueno, debes de saber que un nombre es aquel que tienes tú y que tengo yo, ¿ok? Yo me llamo Iván. Ana, David, David y Ana. Estos son nombres. Un pronombre es la palabra que utilizamos en lugar del nombre. Ejemplo, en lugar de decir Iván, digo yo. En lugar de decir Ana, ella. Lo mismo en inglés. Estos son los pronombres de sujeto. Aquí tiene sus traducciones. La transcripción fonética es esta. I, you, he, she, it, we, you, they. Aquí tienes una transcripción figurada más o menos a cómo lo debes de pronunciar, ¿sí? Utilizando los sonidos que tenemos en español. I, you, he, she, it, we, you, they. Tres cosas muy importantes que debes de saber de este tema y son las siguientes. No se omiten en inglés los pronombres de sujeto, no se omiten. 2. Cuando se omite un pronombre, significa entonces que ese enunciado es una orden. Y cuando hablamos de cosas, de lugares y objetos, el pronombre que se utiliza es it si es singular y they si es plural. A continuación te explico estos 3 puntos. El primero, ve cómo nosotros en español omitimos los sujetos. Ahí simplemente digo, tengo un perro. No estoy diciendo yo tengo un perro, ¿sí? Simplemente omití el pronombre yo. Igual en los otros enunciados. En inglés, cuando somos principiantes, intentamos hablar o traducir esto de esta manera, literal, así como se hace en español. Sin embargo, eso es incorrecto. Cuando hablamos de pronombres de sujeto, estos no se omiten, hay que escribirlos. Puedes hacerlo en español, pero en inglés no. Lo correcto es que digas I have a dog. I am from Mexico. I can speak English. El siguiente punto, cuando se omite un pronombre de sujeto, eso significa que entonces tienes una orden. Ejemplos estos. No hay sujetos en estos enunciados. Como no hay sujetos, entonces son órdenes. Ahí no dice yo cierro la puerta, dice cierra la puerta. Close the door. Stay here. Help me. Los 3 son órdenes. El otro punto, cuando hablamos de cosas, de lugares y objetos, vamos a utilizar el pronombre it o el pronombre they. Si se trata de singular, por ejemplo, digo, my car is there. Mi coche está ahí. It is the blue one. Es el de color azul. Aquí estoy utilizando, como puedes darte cuenta, el pronombre it, ¿sí? Para decir es de color azul. ¿Por qué it? Porque estoy hablando de mi coche, de uno. Sin embargo, si el ejemplo o contexto fuera el siguiente, where are my keys? Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? Estoy preguntando sobre un objeto en plural. Entonces, si está en plural, decimos they are on the table. Están en la mesa. Aquí el they
está en lugar de las llaves, ¿ok? Aquí no significa personas, significa llaves. Es por ello que, te repito, cuando utilicemos un pronombre para cosas y objetos y lugares, si es singular utilizamos it y si es plural utilizamos they. Siguiente lección. Class number 6. The verb to be. El verbo to be en español significa ser o significa estar. Cuando lo utilizamos con los distintos pronombres de sujeto, queda de esta manera: I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Se traduce yo soy o yo estoy. Todo va a depender del contexto o de las demás palabras que tenga a su alrededor. Ejemplo, he's David. Él es David. Pero abajo decimos he's eating. Él está comiendo. Entonces, en el primero decimos es, en el otro está. Todo depende del contexto. Igual, she's Anna. Ella es Ana. She's very happy. Ella está muy feliz. El verbo to be es el más importante y más utilizado en inglés. Muchas veces se contrae con sujetos o también con la palabra not. Cuando tú veas estos sujetos con un apóstrofo y después la R y la E o la S o la M, es el verbo to be contraído. Am, your, his, she's, it's, we're, you're, there. Así es como lo debes de pronunciar cuando está contraído el sujeto con el verbo to be. Veamos aquí estos ejemplos para tener más contexto. I'm fine. He's David. She's my sister. We're friends. They're ready. They're ready. Y como te mencioné, el verbo to be también se contrae muy a menudo con la palabra not cuando estamos negando. Ejemplo, en lugar de decir he is not, simplemente escuchas que dice he isn't. She is not, she isn't. I'm not, aren't, you aren't. He isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. En inglés informal, estas negaciones vas a escuchar que se dice ain't. Sí, pero eso es una palabra de inglés muy informal. También es una contracción del verbo to be, podríamos decir. Ve estos ejemplos. He isn't very responsible. He isn't very responsible. They aren't at the office. They aren't at the office. Ahora, cuando hacemos preguntas en inglés utilizando el verbo to be, algo que sucede, y esta es una regla general que te tienes que aprender. Cuando hacemos preguntas en inglés, el auxiliar, o en este caso el verbo to be, lo vamos a colocar antes de el sujeto. De esta manera. Ponemos primero el verbo to be, después el pronombre y al final el complemento con un signo de interrogación. Am I wrong? Are you okay? Is he your husband? Is she your wife? Is it a cat? Are we ready? Are you from here? Are they friends? Aquí tienes qué significan. Am I wrong? Are you okay? Is he your husband? Is she your wife? Is it a cat? Are we ready? Are you from here? Are they friends? Recuerda siempre que debes respetar el pronombre junto con su respectiva conjugación. No los puedes separar, es decir, no puedes utilizar el you con is o el am con we. No se puede. Cada una de estas conjugaciones va con cada uno de estos
pronombres. A continuación te voy a compartir una estrategia que es muy efectiva para que te puedas aprender fácilmente el verbo to be, sus conjugaciones y pronunciación. La estrategia es esta, solamente apréndete este nombre, Amaris. Amaris. Este nombre contiene las 3 formas del verbo to be en presente y su pronunciación, am, are, is. Si lo dices junto, dice Amaris. Apréndete solamente ese nombre. Y recuerda, am siempre se utiliza con yo. Are se va a utilizar con los pronombres que sean plural. Nosotros, we, they, you, tú o ustedes. O si el sujeto es plural, utilizas are. E is lo vas a utilizar para él, ella, eso, o si el sujeto es singular. Yo creo que este tip que te comparto bien vale que me regales un like y que compartas esta clase, ¿verdad? Bueno, a continuación quiero que hagas lo siguiente. Quiero que coloques la conjugación correcta en cada uno de sus espacios de estas oraciones. Pausa el video para que puedas poner tus propias respuestas y ahorita mismo las puedas comparar. Espero ya lo hayas pausado porque a continuación te muestro las respuestas correctas. Daniel is from Mexico and he is a doctor. Elsa and her friends are living in Mexico City. We are very happy today. The sky is beautiful. My friends are from Canada. I am very interested in computers. My friend is single. She is very intelligent. The car is red. They are my friends. O they're my friends. Solamente si pones atención a este truco y que identifiques si el sujeto es plural o singular, vas a poderlo contestar correctamente. Next class o next lesson. En inglés existe un grupo de palabras que se denominan adjetivos posesivos. Cada uno de estos corresponde a un pronombre de sujeto. Por ejemplo, I, my, you, your, he, his, she, her, it, is, we, our, you, your, they, their. Aquí te dejo la transcripción fonética para que te los puedas aprender, tanto la transcripción fonética del Sistema Internacional como utilizando sonidos del español. Las traducciones de estos adjetivos posesivos son estas. Como puedes ver, son 2 distintas traducciones. Todo va a depender del contexto. My puede ser me o mis. Her puede ser su o sus. Y pon mucho cuidado que casi con él, ella, eso, ustedes y ellos, todos se traducen como su. Muy importante que sepas identificar en qué momento se traduce de una manera y a quién se refiere. Pon mucho cuidado a los siguientes ejemplos. He's from France. His name is Harry. Él es de Francia. Aquí utilizo un adjetivo posesivo. His name is Harry. Utilizo his porque estamos hablando de él, ¿sí? Acuérdate que esto siempre lo debes de respetar. Utiliza el adjetivo posesivo de acuerdo con el sujeto de quien tú estés hablando. Otro ejemplo. She's from Canada. Ella es de Canadá. Her name is Daisy. Su nombre es Daisy. Otra vez aquí estoy traduciendo como su, pero en este caso es su de ella, ¿ok? Son distintos pronombres porque son distintos adjetivos. Siguiente. It's my dog. Its name is Hachi. Es mi perro. Su nombre es Hachi. Te recuerdo que cuando indiquemos posesión de un animal o de un objeto, vamos a utilizar
el adjetivo posesivo its. Y ya entrados en este tema, pasemos al otro grupo denominado pronombres posesivos, possessive pronouns, class number 8. Estos pronombres posesivos también corresponden a los pronombres de sujeto. I, mine, you, your, he, his, she, hers, it, its, we, ours, you, yours, they, theirs. A diferencia de los anteriores, aquí el tip para que se te queden más fácil es que simplemente le aumentamos una S. Sí, los anteriores eran our, your, their. Para cuando son pronombres posesivos solamente les aumentamos una S para que te los aprendas más rápido. Se pronuncian de esta manera: mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Ahí tienes ambas traducciones o ambas transcripciones. ¿Qué significan? Lo siguiente: mine significa mío, mía, míos, mías. Tiene 4 traducciones distintas, al igual que los demás pronombres. Si nos preguntan, whose money is this? Significa, ¿de quién es este dinero? Dices, it's mine. Entonces estás diciendo, es mío. It's yours. Es tuyo. It's his. Es suyo, de él. It's hers. Es suyo, pero de ella. Ahora, entendamos la diferencia entre un adjetivo posesivo y un pronombre posesivo. Pon mucha atención a estas respuestas. En unas respuestas estoy utilizando un adjetivo posesivo, que es en el grupo de la izquierda. Y en el de la derecha utilizo un pronombre posesivo. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Cuando utilizo un adjetivo posesivo, tengo que repetir o tengo que señalar de qué estoy hablando. Entonces debo de decir, it's my money. A fuerza tengo que poner money. Es mi dinero. Sin embargo, cuando utilizamos un pronombre posesivo, ya no necesito decir dinero. Nada más digo, es mío. It's mine. Cualquier grupo que elijas va a estar correcto. Es una cuestión de estilo. Veamos otra diferencia para que puedas aprenderte mejor estos pronombres y adjetivos posesivos. Los pronombres necesariamente, te digo, los tenemos que poner antes de lo que poseemos. Por ejemplo, that is my car. Ese es mi coche. That is your car. Ese es tu coche. That is his car. Ese es su coche, de él, si hablo de un varón. That is her car. Ese es su coche, si hablo de una mujer. That is our car. Ese es nuestro coche. That is your car. Ese es el coche de ustedes. That is their car. Ese es el coche de ellos. Como puedes ver, a fuerza, los adjetivos posesivos los colocamos antes de el sustantivo que es nuestro o antes del objeto que es nuestro. Por otro lado, otra cosa que diferencia a los adjetivos y pronombres posesivos es que los pronombres posesivos los puedes colocar al final del enunciado y ya no necesitas mencionar nada más después de ellos. Ejemplo, that car is mine. Ese coche es mío. That car is yours. Ese coche es tuyo. That car is his. Ese coche es de él. That car is hers. Ese coche es de ella. That car is ours. Ese coche es nuestro. That car is yours. Ese coche es de ustedes. That car is theirs. Ese coche es suyo, o sea, de ellos. Entonces, son estilos simplemente que las personas utilizan, con el que te sientas más práctico, el que mejor te guste, ya sea que digas, that is my car, ese es mi coche, o that car is mine. En ambos enunciados me estás diciendo que el coche es tuyo, simplemente eso y ya. Ahora bien,
Hablando de posesiones, pero no de posesiones diabólicas, nada de ese tipo de cosas. Cuando hablamos de posesiones de que algo nos pertenece, existe otra estructura en inglés que es esta. Este es el coche de Esteban. That is Steve's car. A esto se le llama genitivo sajón. Ese es el tema de la siguiente clase, class number 9. Genitivo sajón. El genitivo sajón se utiliza para expresar pertenencia, que algo le pertenece a una persona, puede ser un país, un animal o incluso una expresión de tiempo. Normalmente, si quisiéramos traducir los siguientes enunciados y somos novatos en inglés, lo quisiéramos decir de la siguiente manera. El padre de David. Tal vez quisiéramos decir The father of David. La casa de Ana. The house of Anna. Así literal. Pero eso es incorrecto. En este caso estamos frente al genitivo sajón. Para eso tienes que identificar quién es el dueño de la casa. Escucha, la casa de Ana. Después de la palabra de viene el dueño. Entonces, eso es lo que te tiene que servir a ti para identificar que primero tienes que colocar en inglés el dueño. En este caso, después del de está David, después del de está Ana. En inglés, entonces, eso es lo primero que pones. Después pones apóstrofo S a los dos sujetos o a las dos personas. Y al final vas a colocar qué es lo que es de ellos. De David estamos hablando de su papá. Entonces, David's father, el papá de David o el padre de David. Anna's house, la casa de Ana. Esto, amigos, es el genitivo sajón. Es tan sencillo, es una forma invertida a como nosotros lo decimos en español. La clave es que después de la palabra de vas a identificar el dueño. Y con eso es lo que tienes que empezar tu enunciado en inglés. Otro ejemplo, el clima de Seattle, la comida de México. El tip es sencillo, aquí se los comparto. Después de la palabra de, ¿qué está? Seattle y México. Entonces eso es lo primero que pones junto con apóstrofo S. Y al final pones de lo que estás hablando. Seattle's weather, el clima de Seattle. Mexico's food. Más ejemplos. La casa del perro. Después de del viene el dueño. Entonces inicias con el perro y con el gato, con apóstrofo S. The dog's house. The cat's ears. Más ejemplos. La clase de hoy. Nuevamente, después del de, te está indicando con quién tienes que iniciar. Today's, yesterday's. Today's class. De esta manera te va a ser muy sencillo que puedas dominar este tema del genitivo sajón. Ahí te subrayé el tip o la clave más importante de este tema. Hagamos juntos este ejercicio. La hermana de Oscar. La palabra de nos está indicando que después está Oscar. Entonces en inglés vamos a iniciar precisamente con eso. Oscars. Apóstrofo S. Y después ponemos sister. En inglés existen también enunciados donde hay más de dos dueños. En este caso estamos hablando que hay solamente uno, que es Oscar. Pero puede haber enunciados de este tipo, vean, donde tenemos dos de. Tenemos un de aquí y otro de acá. ¿Qué sucede aquí? Bueno, empezamos de derecha a izquierda, de la siguiente manera. Primero vamos a empezar con Oscars. Correcto. Después de Oscars viene otra D. En este caso hablamos de una hermana. Entonces, Oscar's sisters. Y después al final, cat. Entonces, para traducir el gato de la hermana de Oscar en inglés se dice Oscar's sister's cat. De derecha a izquierda. La clave es la palabra de.
Y si hubiese 3 dueños, pues otra vez identificamos y subrayamos estos de o del e iniciamos de derecha a izquierda. Primero ponemos Oscars, o sea, ponemos el nombre de Oscar con apóstrofo S, después sisters y después cats y hasta el final comida. De derecha a izquierda, es muy sencillo. Yo creo que me merezco otro like por esto que te estoy compartiendo. Muy bien. Oscars, sisters, cats, food. Y con respecto a este tema de pertenencia, puedes expresar una pertenencia compartida como la siguiente. Si dices Oscar and David's house, estás expresando una pertenencia porque aquí tienes apóstrofo S, pero que es de Oscar y de David. Aquí dice la casa de Oscar y David. Los dos son dueños de la casa. Pero si quieres expresar pertenencia por separado, a cada uno entonces le tienes que colocar su apóstrofo S de la siguiente manera. Oscar's and David's house. La casa de Oscar y la casa de David. Acá los dos solamente tienen una casa. Acá abajo tienen una casa cada uno. Excelente, espero me hayan comprendido y si no, en la clase en vivo podemos resolver todas las dudas que ustedes tengan. Recuerden que el requisito es que deben de estar suscritos a mi canal, es gratis, no tienen que pagar nada y también compartir esta clase. Pasemos al siguiente tema, class number 10. There is, there are. ¿Qué significa there is y qué significa there are? Ambos significan hay, de haber. Ejemplos. There is one cat. There are 2 cats. Aquí esta regla es muy sencilla. Este es un inglés básico muy sencillo. El there is lo vas a utilizar cuando estés hablando de una sola cosa. Una persona, un objeto, un animal, etc. There are cuando hables de 2 o más. Hay un gato. There is a cat in my room. Hay un gato en mi cuarto. O there are 2 cats in my room. Hay 2 gatos en mi cuarto. Creo que si entiendes estos ejemplos también vas a poder entender los siguientes. There is a bed in my room. There is a bed in my room. There is a tree in my garden. There is a tree in my garden. There are 2 bedrooms in my house. There are 2 bedrooms in my house. There are 3 computers in my house. El there are si después hay 2 o más cosas. El there is si solamente hablamos de una. Muy bien. Siguientes ejemplos. There is not a bank in this town. Estamos hablando de enunciados negativos con las estructuras there is o there are. Aquí para hacer una negación simplemente vamos a colocar el not, ¿sale? Y lo vamos a colocar después de is. Siempre después de is. No va a haber ningún otro lugar. No te confundas. En español decimos no hay un banco en este pueblo. Primero iniciamos en español con el no. En inglés no es así. Primero ponemos there is y después not. There is not a bank in this town. O también puedes poner la contracción del is con el not que vimos en las primeras clases. There isn't much noise in this house. There isn't much noise in this house. There are not many students in my class. There are not many students in my class. O there aren't many people here. Ahora, ¿cómo podemos hacer si queremos hacer una pregunta con esta estructura? There is o there are. Bueno, como te dije, en este caso el verbo to be lo tienes que poner antes. Con ese tienes que iniciar. Ponlo antes del there. Así como aparece aquí. Primero está el verbo to be, después está el there. Is there a hospital near here?
¿hay un hospital cerca de aquí? Is there a bank near here? Is there a bank near here? Are there many people in the streets? Are there many people in the streets? Are there a lot of restaurants around here? Are there a lot of restaurants around here? Muy bien, pasemos a la última clase de este primer módulo de inglés para principiantes. Class number 11. Saludos y despedidas en inglés. Con respecto a este tema quiero señalar lo siguiente. En inglés existen muchos saludos y despedidas, pero muchas veces nos aprendemos saludos que no son tan comunes en inglés y por eso es que sonamos como extranjeros cuando hablamos con nativos. Ejemplos, estos. Las traducciones serían estas, pero, por ejemplo, hello, hi, hey. El más común de estos tres es el último, hey. Casi todo mundo te dice, hey man, hey, what's up? El otro, hi, hello. Te voy a dejar aquí la transcripción utilizando sonidos de nuestra lengua materna para que puedas aprendértelos a pronunciar más fácilmente. Hello, hi, hey. El siguiente sonido, good morning. Así es como nos lo aprendemos. Good morning, good morning. Y es correcto que lo digas así. Sin embargo, los nativos, cuando te los encuentras en su vida cotidiana, simplemente lo reducen y dicen morning, morning, morning. Cuando escuches eso, te están diciendo good morning, nada más que lo hacen de manera corta. Y lo mismo sucede con good afternoon, good evening. Más ejemplos. Estos son saludos, podríamos decir, formales. ¿Ok? Aquí tienes la traducción para que te des una idea qué quieren decir. Si lo dices de una manera formal y correcta, lo dirías How are you? How are you? How are you doing? How are you doing? How have you been? How have you been? Nice to meet you. Nice to meet you too. Welcome. Así es correcto decirlo, pero cuando escuches a los nativos, ellos en su medio natural lo van a pronunciar así como que unen sonidos, hacen contracciones. Recuerda que las contracciones es lo más común que existe en inglés. Repite conmigo estos sonidos, lo vamos a hacer de manera lenta y vamos a ir subiendo nuestra velocidad porque así es como nos van a hablar los nativos. How are you? How are you? How are you? How are you? How are you doing? 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 How you been? How you been? How you been? How you been? Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. 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 Welcome. Welcome. Veamos y practiquemos con más saludos. Estos son un poco más informales. El primero, what's up? What's up? What's up? Next, how's it going? 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 What's going on? 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 How's everything? How's
everything? How's everything? How's everything? How's your day? 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 Long time no see. Long time no see. Long time no see. Long time no see. Más despedidas en este caso. Good night no te la puse al inicio porque los otros eran saludos. Estas son despedidas. Good night es un ejemplo de un error muy común que cometemos cuando aprendemos inglés. Se traduce como buenas noches, pero lo utilizamos cuando nos vamos ya a dormir o despedimos a alguien para que se duerma. Aquí tienes las traducciones. Repite conmigo. Good night. Good night. Good night. Good night. See you. See you. See you. See you. See you later. 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 See you soon. See you soon. See you soon. Take care. Take care. Take care. Nice to see you again. 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 Bye. Más despedidas muy útiles. Have a nice day. 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 God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Say hello to everybody. Say hello to everybody. Say hello to everybody. Say hello to everybody. Y bien amigos, hemos llegado al final de este primer módulo. Como les dije al principio, va a tener una retroalimentación con clases en vivo. En la descripción de este video voy a dejarles el link con los ejercicios para que ustedes puedan practicar y si tienen alguna duda me la hagan saber en la clase que tengamos en vivo. Espero solamente que esta clase tenga mínimo 20,000 vistas para que podamos tener mayor cantidad de alumnos en la clase en vivo y podamos todos llevar un mismo nivel y responder todas las dudas que tengan. Es por eso que les digo que me ayudan mucho si comparten este video, si me dan un like, no les cuesta mucho y es el único pago que yo les pido. De antemano les agradezco mucho y también les voy a dejar aquí al final de pantalla las listas de reproducción del curso completo, tanto de pronunciación como de estos módulos que estamos haciendo en orden. De antemano les ofrezco disculpas porque fue una clase de mucha duración, ya casi se parece a una película, pero bueno, quien quiera aprender inglés eso no le va a importar. No se olviden seguirme en todas mis redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook y por supuesto YouTube. Activen la campanita para que les esté llegando cada vez que yo esté subiendo la secuencia de este curso.